¿cómo puede ser posible que el semáforo esté cambiando drásticamente? Me cago en el puto gobierno de mierda, porque no saben manejar y controlar esta puta pandemia. Los niños siguen sin socializar en la escuela mientras abren los cines y los gimnasios. Váyanse al carajo. Muy buenas, muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, este tema sí que ameritaba su video, quiera o no, porque he notado que la sociedad ya está harta de este confinamiento y de todo, especialmente los niños con el tema de las clases a distancia. Pero bueno, la gente se ha dado cuenta que en realidad en México se está jugando con el semáforo epidemiológico, como si se tratara de un semáforo de automóviles. Porque como ustedes saben, desde que comenzó el confinamiento a principios de 2020, las cosas para nosotros no serían las mismas, porque eso significaba que no podíamos hacer nuestros quehaceres cotidianos y actividades de ocio, incluso como por ejemplo salir al gimnasio o a tomarse una cerveza con los amigos o ir al estadio para ir a ver el partido de nuestro equipo de fútbol favorito, entre otras cosas. Pero en México las cosas parecen tomar otro rumbo, porque al igual que en algunos países latinoamericanos, los semáforos no están funcionando correctamente, porque en esos países, al igual que un semáforo real, estos cuando parece que están cambiando a verde y te mueves tantito, ya está cambiando de amarillo a rojo y tienes que volverte a parar. Imagínate la nueva normalidad, es como si fuera un coche en movimiento que de repente está parado en una autopista concurrida, en lo que parece ser un embotellamiento sin solución, porque cuando sucede un embotellamiento obviamente no puedes hacer las actividades, porque tienes que estar concentrado viendo cuándo van a avanzar los coches, porque tarde o temprano van a tener que acabar. Ahora, con el tema de la pandemia, estos repuntes se han estado dando debido al regreso de las actividades cotidianas, pero luego pasa especialmente en las escuelas de esas pequeñas comunidades donde normalmente sucede, o más bien sucedió, donde hubo repunte de casos de estudiantes por COVID-19. Pero eso es debido a que con la pandemia la mayoría de las instituciones educativas no pusieron o no recurrieron al mantenimiento y limpieza que se les daba como cuando había clases presenciales, que hasta los mismos alumnos les inculcaban valores de que siempre su escuela debe estar limpia, aunque no es un caso en el que las escuelas también deben tener su mantenimiento, sino también con las grandes industrias, porque como sabrán, ellas también sufrieron grandes paros. Incluso sucedía que cuando estas se reactivaban gradualmente, estas máquinas también sufrían desperfectos debido al poco o nulo mantenimiento que se les daba a la maquinaria, con lo que sería peor aún y generaría pérdidas millonarias. Pero ahora pasamos con la industria del entretenimiento, porque ¿cómo es posible que aún en pleno repunte de la pandemia se le siga dando preferencia a estas actividades que obviamente no se pueden tomar de manera completa? Incluso ya se les está dando más preferencia a los gimnasios y centros deportivos, e incluso estadios otra vez, aunque sabiendo que hay mucho riesgo de contagio ahí. Y justamente en cuanto al ámbito deportivo, se está tratando de activar la economía debido a las justas deportivas que se acercan y algunas que ya están en curso, tales como la Copa Oro, la Copa América, la Eurocopa y próximamente los Juegos Olímpicos. Por lo que ahora en México esto ya se está descontrolando, porque el gobierno dice que quieren reactivar la economía, pero ¿a qué costo? Al costo de que en los hospitales se estén debatiendo entre la vida y la muerte, y muchas personas, porque en general sucede y ya se ha visto desde el año pasado que mucha gente durante los meses más duros de la pandemia seguían haciendo sus fiestas o acudiendo a la playa sin ningún tipo de protección y burlándose lamentablemente de aquellas personas que guardan la cuarentena de manera estricta, diciéndoles que estamos en el siglo XXI, que ya no es la edad media, entre otros sinsentidos. Pero luego esa es una de las respuestas por lo que el semáforo está como loco, porque muchas personas siguen bajando la guardia porque apenas ven el semáforo verde y salen todos amontonados para poder realizar sus cosas como lo estábamos haciendo antes de 2020, como si dijeran que no habrá otro mañana. Y ahí está el resultado, no hay mañana para ellos. Otra cuestión que quiero recalcar es de que cometieron el graso error de querer mezclar la pandemia con la política, algo que así pasó en México desde diciembre del 2020 y hasta junio del 2021, debido a que en esa época en la mayoría de los estados del país iniciaron las campañas políticas para gobernador e incluso diputados, y en los spots políticos se recalcaba que era de manera segura salir a votar, obviamente con las respectivas medidas de seguridad. Pero aún hubo lugares donde no se respetaron los protocolos, argumentando que era un lugar bastante pequeño. Además, en esas comunidades durante las campañas no hubo ni siquiera distanciamiento social. Al contrario, todos estuvieron amontonados durante los mítines, incluso llegando a tal punto que entre los partidos políticos rivales hubiera riñas.
Muy bien dicho, maestro, porque ¿cómo puede ser posible que esas mismas personas sean unos doble cara cuando piden que se haga lo correcto cuando ellos son las primeras personas en cometer graves infracciones y burlarse de los que respetan la cuarentena? Te apoyo totalmente. Aparte, también quiero comentar que mucha gente se está quejando de que el nuevo ciclo escolar, y por lo increíble que parezca, es que entre esa gente que se queja hay profesores, debido a que la Secretaría de Educación Pública decidió aumentarle unos 20 días más al calendario, a pesar de que la regla solo marca de 180 a 200 días de clases. Pero lamentablemente recortando las vacaciones debido al inconveniente que causó la pandemia, y que mucha gente piensa que no se vale eso. Las autoridades educativas piensan que eso es lo mejor. Incluso en mi opinión personal, puedo decir que quieren imitar al modelo de vacaciones de los países desarrollados tales como Alemania, Italia e incluso Japón, donde la palabra vacación está muy mal vista a tal punto de considerarse una grosería para el nipón. Y algo así quieren imitar a México, pero el mexicano, como siempre, no quiere salir de su zona de confort, y es algo que nosotros deberíamos cambiar, aunque en parte esas personas tienen razón en quejarse de querer aumentarle, debido a que durante las clases en línea, como ya discutimos en otros videos, es que no tuvieron el apoyo necesario para poder continuar con las clases, tanto alumnos como maestros. Así que ahora, bajo la opinión pública, esto se podría considerar algo antipedagógico. Ya para terminar, ahí está la respuesta. He ahí el por qué están cambiando drásticamente el color del semáforo epidemiológico. El por qué para muchas personas les resulta ser inentendible, porque esas mismas personas que se quejan son las que no están respetando el regreso de la nueva normalidad, porque creen que apenas dé luz verde podrán regresar a sus actividades normales como de costumbre, y porque podrán ir a lugares concurridos y hacer sus fiestas a como dé lugar. Y es por eso que en muchos lados hay cambios drásticos en el semáforo epidemiológico, porque dicen que como quiera, de algo nos tenemos que morir. Y que sí es verdad, todos nos vamos a morir, pero eso no significa que no nos vamos a morir por pendejos. Así que, como dicen, si queremos morir hay que vivir, pero vivir de una manera positiva. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. El semáforo del destino. Una luz verde que emanaba paz. Una luz verde que emanaba tranquilidad. Una luz verde que nos brindaba amor y respeto. ¿El mundo se debe clasificar en colores? ¿Qué mundo más loco tenemos? Una luz naranja que empieza a estresar. Una luz naranja que empieza a asustar. Una luz naranja que empieza a avisar. Una luz naranja que empieza a brillar. Una luz naranja para estar preparados. Una luz roja que indica el fin de un ciclo. Una luz roja que indica un cambio violento. Una luz roja que nos deja impactados. Una luz roja que nos indica prisa. No hay tiempo que perder. El viaje está por comenzar. Una pandemia por combatir. Una ignorancia que desechar. Personas que brillan y otras no. Personas que erran. Personas que lucen. Oportunidades ganadas y oportunidades perdidas. Pero Dios es justo y siempre tiene un plan para nosotros. No existe la perfección en el mundo. Los defectos siempre acechan. Un virus inentendible, un semáforo confundible, unos niños insociables, unos maestros sin vocación y un gobierno sin competencia, pero valores en lo alto. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.